¿Qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy pensaba que hablemos de lo que se conoce como fobias, las fobias. Para explicar lo que es una fobia, tenemos que hablar de un término más común, que es el miedo, ¿sí? Todos tenemos miedo a una serie de cosas. ¿Qué es el miedo? El miedo es una emoción, y es una emoción que se dispara frente a ciertos estímulos que en general son peligrosos, ¿no? Entonces, si estás en el 10º piso de un edificio, en la terraza, y te acercás al borde, y si vas a tener miedo a caerte, ¿sí? Sí. O si estás, no sé, en el campo y te aparece una yarará, te va a dar miedo, ¿sí? Ahora, una persona que si tiene que subir a un escaloncito y ya tiene miedo frente a esas alturas, entonces es como que ese miedo es irracional, porque su respuesta no es como apropiada o proporcional a la amenaza que de verdad está enfrentando, ¿no? Entonces ahí es cuando se habla de fobias. Sí. O si alguien que vive en la ciudad está todo el tiempo, no quiere correr la cortina del baño porque pasa, por miedo a que haya serpientes, por ejemplo, dentro de la bañadera. ¿También pasa sí, eso? Sí. Entonces ahí es cuando hablamos de una fobia, porque el miedo ya pasa a ser como o desmesurado o irracional, o directamente te impide realizar tus actividades, seguir con tu vida cotidiana. Entonces ahí se convierte en un tema de preocupación. Entonces, el miedo en sí no es malo. Nosotros hemos hablado muchas veces defendiendo a estas emociones que tienen mala prensa, ¿no? Como la angustia o la tristeza o el miedo. Lo que decíamos es que hay algunas emociones que son muy básicas y universales. Ya Darwin, el creador de la teoría de la evolución, ya comparando las distintas culturas, él ya tenía una teoría fíjense que en cualquier cultura que yo voy, en cualquier país, por más que sean distintas las costumbres, todos reconocen lo que es un rostro de una persona que está asustado, o alegre, o triste, o angustiado. Pareciera que más allá de las diferencias culturales, estas emociones son básicas, son innatas, son universales. ¿Se puede identificar sin saber qué es lo que está pasando? Se pueden identificar. Vos ves a una persona de una tribu de África o de una aldea de China, de una cultura muy distinta, que sin ningún contacto con la cultura occidental, y la cara de susto y algunos gestos básicos, incluso sorpresa, etcétera, hay algunos que son reconocibles. Y las emociones de base se supone que son las mismas. Y acá otra cosa importante es entender que la emoción, porque esto es muy importante también para después poder afrontar estas emociones como el miedo, la tristeza o la angustia. De nuevo, no son todas negativas. También entre las básicas está, por ejemplo, la alegría, ¿sí? Pero frente, digamos, al miedo, para reconocer el miedo, lo que tenemos que entender es que no es solamente un pensamiento, no es un producto mental puramente. Lo que es tal vez mental es el sentimiento, ¿no? La vivencia del miedo. Pero la reacción del miedo, frente al miedo, la reacción de miedo es una reacción integral de nuestro organismo. O sea, y digamos, lo tenemos los seres humanos, e incluso lo tienen los animales, ¿sí? Frente a una amenaza, vivenciamos esta emoción, que se puede medir incluso con registros fisiológicos. O sea, te sube el ritmo cardíaco, empezás a respirar más fuerte, se activa la musculatura, claro, porque se supone que el organismo se prepara para una respuesta que se ha llamado de lucha o huida. O sea, cuando vos estás... y por eso hay que tener cuidado cuando los animales tienen miedo, ¿sí? Porque las dos respuestas innatas, básicas, biológicas, son o bien correr a toda velocidad de lo que nos está amenazando. Suponete un animal que se enfrenta con un predador, la gacela frente al león en la sabana africana, lo que trata de hacer es rajar a toda velocidad, digamos, no rajemos, dicen las gacelas. O en algunos casos, frente a la amenaza, y por eso de nuevo hay que tener cuidado, por ejemplo, con un perro asustado, la reacción instintiva es la de lucha, es la de atacar, ¿sí? Hay un tercer tipo de reacción también frente al miedo, que es quedarse paralizado, que es un tipo de huida en realidad. Se piensa que es una forma de no llamar la atención, ¿no? Claro. del predador, pero es, de nuevo, es una respuesta totalmente automática, innata,
muy rápida del organismo, que a veces digamos, si estás paralizado es algo que directamente no lo podés controlar. Entonces, esto por un lado, si esto es una respuesta global de esto que somos mente y cuerpo a la vez, ¿sí? Y entonces se puede medir, digamos, cómo está, por ejemplo, la musculatura más tensa. Incluso, una frase que decimos cuando tenemos miedo es que estaba con los pelos de punta. Sí. Bueno, esto le pasa a los seres humanos y se ve más claramente en los animales. Un animal asustado muchas veces, vos vas a ver que el pelaje se levanta del animal. Sí, el perro, puedes notar el perro cuando está enojado. Exactamente, sí. Y se supone, esto se da en muchos animales, y se supone que esto es porque una de las cosas que hacen los animales como forma natural frente a una amenaza es tratar de parecer más grandes. A veces toman una posición como más alta y se supone con esto también, ¿no? Se le erizan los pelos como forma de aumentar el tamaño. Entonces, todo esto es para decir, bueno, existe algo que es el miedo, que fue desarrollado en la evolución de las especies, en la evolución de la especie humana, que es una respuesta necesaria frente a los peligros. De hecho, hay algunos casos, por ejemplo, digamos, se sabe cuáles son los centros que controlan el miedo en el cerebro humano. En particular, hay digamos, hay distintas regiones involucradas, pero hay uno que es muy importante, que es la amígdala, que es una parte muy primitiva del cerebro, interna. Y en algunos casos que se ha observado en ratas de laboratorio que tienen problemas en los centros cerebrales que regulan el miedo, es decir, que no están funcionando bien, que directamente no tienen miedo, y la rata va y pasa por al lado del gato y el gato se la come, digamos, ¿no? Este es un buen ejemplo de ¿qué? De algo que vamos a tratar de discutir, que es esta idea a veces un poco romántica que aparece en la educación, de educar a los chicos sin miedo, ¿no? Yo estoy de acuerdo en no tener una educación centrada en el miedo. Yo estoy de acuerdo que los chicos no queremos cercenarles la libertad, queremos que exploren su mundo, queremos que tengan confianza, que no estén atemorizados. Pero no hay que tomar literal, ¿no? Al pie de la letra esto de educar sin miedo, porque el miedo es una emoción necesaria para evitar los peligros. Yo quiero que mi hijo le tenga miedo a los autos que pasan por la calle. Quiero que mi hijo le tenga miedo a los perros que están en la calle que no los conoce, digamos, ¿no? Quiero que le tenga miedo a las alturas, ¿no? Porque eso es lo que le va a permitir graduar cuando se está subiendo. Después que se trepe a los árboles, pero que tenga este mecanismo interno que vos, por ejemplo, ves a veces a los chicos que se empiezan a trepar y parece que están confiados y de pronto miran para abajo y se ponen a llorar, se agarran al árbol y es papá, bajame, ¿no? Entonces, el miedo, como las otras emociones supuestamente negativas, como la angustia, como la tristeza, son importantes, cumplen funciones importantes. De la tristeza ya hemos hablado, y de la angustia un poco, de la importancia de, en algunos momentos, como replegarnos, aceptar, elaborar las pérdidas. Todo esto, la tristeza juega un rol importante en esto, ¿sí? Y en el caso del miedo, bueno, tener una actitud no temeraria, digamos, una actitud un poquito más precavida frente a las amenazas. Yo estoy de acuerdo con lo que vos hacías y cuando dabas el ejemplo de cuando el niño sube las escaleras y tercer, cuarto escalón mira hacia abajo y ahí sí. Claro. Sabe que está en riesgo y empieza a llorar. Claro. Hasta, digo, si uno lo pone en, bueno, educar a través del miedo, hasta ese punto. Claro. Ahora, después cuando la gente, por ejemplo, que lo hemos dado en algunas otras oportunidades, los ejemplos es, fíjate que no hiciste la tarea o no estás juntando los juguetes, ahora vas a ver cuando venga tu papá. Claro. Eso también ponerlo en una situación de miedo. Exacto. Que no está bien, me parece. Exacto. Claro, a nosotros como adultos nos toca este trabajo tan difícil. De nuevo, no es, yo creo, y esto es un tema controvertido, no todos van a estar de acuerdo conmigo, ¿no? En el sentido de que yo pienso que es un poco ilusorio pensar que hay una educación totalmente desprovista de miedo o totalmente desprovista de represión. Estoy usando a propósito la palabra
más políticamente incorrectas, ¿sí? Pero hay algún ideal romántico donde se piensa que el chico simplemente puede ir descubriendo todo por sí mismo, explorando en total libertad, y yo pienso que nuestro rol, no siempre cómodo como adultos, es que somos agentes de la cultura, es decir, nosotros somos representantes de la sociedad frente al chico. No solamente tenemos un vínculo de amor, un vínculo afectivo con nuestros hijos o con los chicos en general, sino que además estamos como investidos en un lugar por la cultura donde a nosotros nos toca proteger y guiar a los chicos que todavía no han terminado de incorporar la sociedad, ¿sí? Entonces nosotros somos los representantes de la sociedad frente a ellos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en algún caso vamos a tratar de explicar, vamos a tratar de guiar, pero también en algún caso vamos a tener que poner límites, ¿sí? Y entonces esto es muy desagradable. A mí me cuesta mucho como padre, ¿no? Ponerme en ese lugar donde digo, bueno, mira, si no haces tal cosa, va a haber una consecuencia. Lo que sí tratamos, a diferencia del ejemplo que ponías vos, lo que yo trato es de que la consecuencia tenga relación con lo que está haciendo el chico, ¿sí? Entonces, suponete, bueno, no haces la tarea, no vas a ver televisión, tiene una relación lógica, porque vos no estás aprovechando bien tu tiempo para cumplir con tus responsabilidades, no podés gastarte el tiempo que no supiste manejar, ¿sí? Entonces, hay algunos casos igual donde, y nos sale instintivamente a los adultos, el castigo ya no tiene relación con lo que hizo el chico. Al chico que se va corriendo para la mitad de la calle, ¿no? El típico chico de 3 años, claro, que sale disparado hacia los autos o que mete los dedos en el enchufe, y por ahí un suave castigo físico en la mano o el tirón o asustarlo de algún modo, mostrarle, porque además esta es otra forma en que los chicos aprenden el miedo. Vamos a hablar de cómo se aprende el miedo. El miedo es innato, pero también es aprendido, ¿sí? Entonces, una de las formas de transmitir miedo a una persona es asustarse uno. Entonces, solamente con que el chico vea nuestra cara de terror, claro, y que no minimicemos lo que hizo, ¿no? Que nos vea asustados, gritando, un poquito angustiados de que él está corriendo hacia la calle, va a hacer que él también tenga miedo. Entonces, hay que graduar, hay que diferenciar. No estamos pregonando una educación basada en el miedo, ni estamos pregonando el castigo físico, ¿no? Pero lo que estamos diciendo es, de nuestro lugar de adultos, a veces nos toca esto, mostrar, como balizar, ¿no? Poner balizas sería poner alertas en el campo en el que el chico se está moviendo, y al revés, el chico va a tener más confianza cuando está explorando solo, si sabe que pudo, hacer propios estas señales que nosotros le pusimos, de cuidado cuando vas acá, cuidado en una calle oscura donde nadie te conoce a tal hora de la noche, cuidado con perros en la calle que no conoces y que no sabés, cuidado con la avenida, cuidado con los enchufes. Nosotros tenemos que balizar ese campo, y a veces, para marcar, cuáles son los puntos de riesgo, lo hacemos de formas que no están muy de moda ahora, pero a veces asustamos a los chicos, a veces transmitimos parte de nuestro miedo. Así que bueno, ese es un tema controvertido. Háblame del miedo, de la fobia que hay, por ejemplo, uno que es el más común, bajar las escaleras. Pero ya no te estoy hablando de por ahí los chicos, sino ya los más adultos. Claro, bueno, el miedo a las alturas es de los miedos más universales, ¿sí? Más innatos. De nuevo, va a haber gente que los tiene más, que es un miedo simplemente, y gente que esto se convierte en una fobia. Claro. Y la diferencia acá, cuando uno podría decir que esto es normal o que es patológico, es decir, que es una enfermedad que requiere tratamiento, la verdad es que no hay un criterio exacto, no hay un criterio matemático. Pero lo que generalmente uno observa es que, que hay personas que dicen, tengo miedo a las alturas, pero no me interfiere en mi vida cotidiana, y hay otros que no pueden ni subirse a la silla a cambiar la lamparita, ¿no? Porque ya les da terror, les da pánico. Entonces,
Acá la diferencia es, digamos, una forma de decirlo es que la fobia es un trastorno de ansiedad. La diferencia es cuánta ansiedad se dispara en la persona frente a esta amenaza y si esto es algo que le impide hacer sus tareas cotidianas o no. ¿Sí? Está bien. Está bien. Porque por ahí ya estábamos hablando nosotros de las escaleras, más bien a los adultos, pero digo, hay gente que por ahí no sube un ascensor ni loco. Claro. Prefiere hacerse los 18 pisos claro. por las escaleras. Claro. Y ahí, no viaja en avión, exacto. aunque lo estés con una anestesia, bajo una anestesia. Exactamente. Y ahí se ve como la definición de fobia es en gran parte cultural. Claro. Porque si vos vivís en el campo, no hay edificios, no hay ascensores y no tenés que tomarte ningún avión, resulta que no tenés fobia a las alturas. No. Así la tengas, no la tenés. Sí, pero la mayoría de los casos es lo que vos decías anterior, pero tampoco te suben en una escalera para cambiar un foco. Exacto. Por eso, entonces, el criterio pasa a ser, el criterio de cuando esto es una enfermedad mental o una patología, pasa a ser en qué grado esta ansiedad termina como perturbando la vida cotidiana de la persona, ¿no? Sí. Si hay cosas que ya no puede hacer con normalidad. Se puede trabajar eso. Sí. Entonces, de nuevo, no hay un componente innato, hay un componente aprendido. Puede ser aprendido muchas veces en base a experiencias que uno tuvo, o sea, es típico que si te muerde un perro por la calle, después vas a tener mucho miedo, ¿sí? A los perros. Y es típico y a veces es un proceso que dura meses, o la gente que tiene un accidente en un auto y a veces o deja de manejar o directamente deja de viajar en auto por un tiempo, ¿sí? Y entonces esto puede ser aprendido en base a experiencias traumáticas o a veces puede ser absorbido por contagio, ¿sí? Entonces uno ve a otra persona y lo que se confirmó científicamente es que los centros del cerebro que se te activan cuando ves a otra persona en peligro o a otra persona asustada son los mismos que cuando te está pasando a vos esa amenaza. Entonces realmente el ser testigo del peligro o del susto de otra persona puede hacer que vos desarrolles también una fobia. Y finalmente lo podemos usar, mejor dicho, los miedos y las fobias se adquieren también por esta vía de la enseñanza donde los papás jugamos en este límite peligroso. Quiero decir esto, que es las dos caras de la moneda, digamos, ¿no? El anverso y el reverso. Que es que, por un lado, el miedo pareciera que es parte de cómo los adultos educamos a los chicos. Pero al mismo tiempo pareciera que hay grados distintos. Y de hecho, 1 o 2 generaciones atrás, era mucha más fuerte la presencia del miedo que ahora. ¿Qué hacíamos con los chicos? Les hablábamos de la Llorona, del viejo de la bolsa. Eso es usar el miedo para controlar la solapa. Se sigue escuchando, yo no puedo Seguro. creer que he escuchado gente que habla de la solapa todavía. Entonces, y pobres criaturas terminaban aterrorizadas, claro, sin saber realmente que, es más, ni los padres sabían de qué estaban hablando cuando decían la solapa. Pero, de nuevo, yo quiero insistir en esto, ¿no? Por un lado uno tiene que entender que si esta es una respuesta adquirida por los animales en general y por el ser humano a través de millones de años de experiencia, para algo debe servir el miedo. Y también si en el saber popular, si en los cuentos populares, esto se usó tanto, ¿sí? De hablarle a los chicos, por ejemplo, de la solapa, es porque algún rol cumplía en la cultura, ¿sí? Esto servía de algún modo para que el chico, por ejemplo, en el campo, no se arriesgara, o cuando estaba, por ejemplo, solo jugando en la siesta, con los papás durmiendo, tuviera un poquito más de precaución. Ahora, eso no es lo mismo que usar sistemáticamente el miedo a una forma que ya empieza a minar, como a erosionar la confianza del chico, ¿no? A sentir a un chico atemorizado que ya no se anima a nada porque todo le da miedo. Ese es un límite. Yo miro muchísimo, observo los niños. En el horario que viajo a Buenos Aires siempre van muchos niños y tratan de
ir contra todos los límites, como bien de, Claro. bien de los chicos. Entonces se paran de los asientos, empiezan a Exactamente. caminar, el movimiento del micro. Ellos Sí, hasta sí. se ponen ahí a tambalear. Los papás que están, te vas a caer, Claro. te vas a caer, vení que te vas a caer. Claro. Se caen, miran, se vuelven a parar Sí, y sí. siguen intentando lo mismo. Por ahí dice el papá, o la mamá, dice, Sí. el policía, automáticamente se sientan. Claro, sí. Pero, de nuevo, los padres estamos, digamos, yo quiero ser un poco empático, comprensivo con esos Claro. padres, porque es así, vos tenés de un lado los chicos todo el tiempo jugando con el límite, que es lo que está bien, que es lo que un chico tiene que hacer, ¿sí? Un chico construye su identidad y va explorando el mundo, y parte de esta construcción es desafiar un poquito a los límites. Claro. Eso es parte de lo que es la infancia. Y a nosotros nos toca el trabajo más ingrato, Ajá. que es que por un lado, si yo soy ese señor en el colectivo, por un lado digo, tengo ganas de ponerle un límite claro a mi hijo, pero tampoco quiero ni ser muy agresivo, ni reprimirlo, ni asustarlo, y además tengo la mirada de los otros, que si reacciono muy fuerte contra mi hijo van a decir, mirá este padre cómo maltrata al chico. Entonces, los padres estamos en este lugar incómodo, los padres y las madres, de graduar, ¿no? Todo el tiempo, bueno, hasta dónde los dejamos jugar, Claro. hasta dónde les ponemos límites, cuán fuertes ponemos los límites. Sí. Eh, Y pero además es el ir rompiendo, viste, porque por ejemplo, si vos das esa orden, no, eso no, por ahí es como que te toman ahí, medio Claro. como que a prueba, a ver si Claro. lo pueden hacer o no. Ahora, si se lo dice a alguien de afuera, es automático. claro. Se frenan. Alguien que no Vos conoce. sabés que, por ejemplo, lo de la policía es típico usarlo con los chicos en el auto, ¿no? Ujú. Y de nuevo, no, tendría que pensar si está mal o no, si no estoy seguro. Quiero decir esto. El chico en el auto, ¿qué va a querer? Sacarse el cinturón de seguridad, Sí. ¿sí? Ir al asiento de adelante, abrir la ventanilla, sacar. Entonces, hay momentos en los cuales vos no podés explicar los riesgos de eso y que el chico lo comprenda. Entonces, ¿qué haces? Y descansás en una autoridad. Y nos va para... Es lo mismo que el hombre de la bolsa, ¿sí? Lo que estamos haciendo. Es lo mismo. O que la solapa, como decías vos. Mirá que te va a parar el policía y algunos dicen hasta que te va a llevar preso. Sí, es así, te lleva preso. Te lleva el policía. Claro. Pero de nuevo, hay que pensar en ese papá o esa mamá que están manejando y que Claro. tienen que ir viendo cómo gradúan. Entonces, el miedo está presente. Y entonces esta es la cuestión. No podemos vivir sin miedo, sino como en el ejemplo de las ratas, el gato te come, ¿sí? O te caes o haces cosas arriesgadas como jugar en las alturas y lastimarte. El miedo tiene una función. El problema es cuando el miedo se transforma en fobia. ¿Cuándo se transforma en fobia? Cuando ya deja de ser algo adaptativo, A algo ver, que te... yo te hago otro ejemplo, voy más allá. Viste, a mí me gusta Sí. ir buscando siempre. Dale, claro. Vos dijiste miedo, después dijimos fobia y ahora yo te digo negación. Ujú. Y ya te lo traslado más a los adultos. Por ejemplo, te caíste al río, tuviste una situación X, casi te ahogaste, entonces tratás de, en todos los aspectos, evitar ir al río. Claro. Ujú. Subiste un caballo, ibas bárbaro, espectacular, te azotó contra Exacto. el piso, te quedaste muy mal, entonces tratás de evitar subir a un caballo nuevamente. Exactamente. ¿Eso es negación o No, es miedo? Eso es miedo. De nuevo, si uno ve en una persona, lo que uno tiene que ver es si esa persona quedó congelada en ese miedo o si esto lo va superando. Suponete, alguien que en un campamento, es un caso que conozco, le explotó una garrafita, de la cocina. Sí. Bueno, después estuvo 2 años sin prender ni la hornalla de la cocina. Claro. ¿Sí? Pero después se le fue yendo el miedo, ¿sí? Entonces, la cuestión es cuando esto queda instalado de forma fija y ya no te deja seguir con tu vida adelante, entonces se transforma en una fobia. Claro. Que se calcula que más o menos el 12% de los adultos, ¿sí? O sea, un poquito más del décimo de la población, sufrimos fobias, en muchos casos muy irracionales, ¿no? Están los miedos, te digo algunos típicos de los insectos, los que tienen miedo a las arañas, a las cucarachas, por ejemplo, ¿no?
La mayoría son animales, son insectos inofensivos, digamos, pero... Son todos rechazables, te digo. Sí, son todos asquerosos, pero Asquerosos. esa es otra cosa. Esa es la El asco es palabra. otra emoción también de las universales, me había olvidado de esas. Sí. Después tenés... hay muchos miedos relacionados con el contexto. Por ejemplo, la gente que tiene miedo, bueno, a las alturas, a los espacios abiertos, lo que se llama la agorafobia, ¿sí? Y después están todas las fobias sociales. ¿Sí? Hay gente que le tiene miedo a los lugares donde hay mucha gente, o que tiene miedo, por ejemplo, a hablar en público. En público, ¿sí? Sí. Y esto es realmente una fobia que hay una parte de las actividades de la vida cotidiana que no las puede hacer. Que no es mi caso, justamente. No es tu caso. Estarías en grave problemas, dado tu profesión, si sufrieras de fobias sociales de ese tipo. Claro, sí. Estarías en graves problemas. Si en algún momento llegas a tener esos problemas, Caseros 281. Claro, Sí. consultorios del puerto, ¿no? Bueno, si me exacto. llega a pasar. Exactamente. Que puede pasar. Puede pasar. Por X motivo, ¿no? Puede Un día pasar. caigo acá y De nuevo. me niego totalmente a hablarle a la cámara. No pareces muy predispuesta a ese tipo de No. fobias, pero esperemos que no suceda, pero a veces hay situaciones traumáticas. Sí. Igual hay una diferencia a lo que vos dijiste, ¿eh? Hablar en público no es lo mismo hablarle a una cámara que puede haber, no sé, Exactamente. infinidad de personas del otro lado, Exactamente. a subirte a un escenario que puede ser el Teatro Gualeguaychú, Claro. y que te estén Sí, sí, y que sí. los veas ahí. Exactamente, no es lo mismo Es si está totalmente diferente. si está oscura la sala que si estás viendo las Y caras. que se estás viendo las caras. Exactamente. Sí. Así que bueno, en este sentido vos sabés que en una encuesta que se hizo hace poco en Estados Unidos, más o menos la mitad de la población se consideraba introvertida. Ajá. Lo cual a mí me parece un dato muy interesante, porque ahora precisamente, o sea, no fue siempre así, pero ahora estamos en una cultura donde ser introvertido es casi una condena, ¿no? Es una Sí. cultura que premia a los extrovertidos, que la imagen que tenemos es la del político exitoso, el ejecutivo exitoso, el hombre de negocios, el que habla a los demás, el líder del equipo de fútbol. ¿Sí? Es una cultura de la extroversión. En los ejemplos de la música popular, ¿no? Siempre lo que estamos valorando es esto, la gente que no le tiene miedo a las situaciones sociales. Y sin embargo, sin llegar al extremo de ser fobias sociales, más o menos la mitad de la población se considera como introvertido, o sea que prefiere más estar hacia adentro que estar expuesto a las situaciones sociales. Claro, sí. Así que bueno, ese es otro tema relacionado con la fobia. Con la fobia, Sí. ¿Qué más te queda? Quedan varias Bueno, cositas. si lo ponemos a hablar nos queda un montón. Sí, nos queda un montón, Sí. pero bueno, podemos también dejar algo para la semana Para que la viene. semana que viene. Estaba pensando, bueno, vamos a hablar, por ahí lo podemos ampliar, el tema de los distintos tratamientos que hay, ¿no? O sea, hay algunas terapias que son las que se llaman de exposición, que consisten, por ejemplo, en hacer técnicas de relajación y después enfrentarte al estímulo que te produce miedo. Suponete que tenés miedo a las arañas, entonces haces esto, haces ejercicios de relajación, ejercicios de respiración, técnicas de meditación, y después el terapeuta te dice que te concentres, que visualices una araña. Y empezás a monitorear esto, qué te pasa, si te pone ansioso o no, si se te acelera el pulso cardíaco o no, y entonces ves la araña y empezás a regular tu respiración. Cuando pensaste que lo lograste controlar, volvés a empezar con el estímulo, y cuando ya lo tenés todo dominado, pasás de imaginarte una araña a que te muestren una lámina donde hay una araña, ¿sí? Y volvés a hacer todo este círculo de, digamos, autorregular el ritmo respiratorio. Cuando lo superaste totalmente, el psicólogo por ahí te trae una araña dentro de una cajita, ¿sí? Y cuando lo superaste, la saca la araña de la cajita. Entonces la idea es que uno va exponiéndose progresivamente al estímulo y se va desensibilizando. Me alegro haberte conocido antes que abras la cajita. Claro, exactamente. ¿Te da miedo las arañas? No me da miedo. Asco, lo que vos dijiste. Asco. Sí, en un Bueno. hostalero. Y lo mismo se puede hacer con el miedo a tomarse un avión o cualquiera de estas cosas, ¿sí? O sea, técnicas para ir progresivamente.
el MDR, que es esta terapia de reprocesamiento del trauma, que yo hablé alguna vez, Sí. que sí que trabaja con el movimiento de los ojos, también se usa para las fobias. Y bueno, después hay otros enfoques, típicamente, no quiero ponerme muy técnico, ¿no? Pero bueno, el psicoanálisis va a decir cosas distintas. Pero mira, uno muy usual, y estamos en época justamente de elecciones. Uno de los miedos es esto. Hay muchísimos referentes políticos que se acercan a los profesionales para sacar el miedo a hablar en público, Claro. que era lo que mencionábamos anteriormente. Hay una película muy linda que en Sí. realidad es no sobre una fobia, sino sobre un caso de tartamudez, pero está vinculado, Sí. que es El discurso del rey. Claro. Que es muy linda porque es precisamente esto, está relacionado con el tema, porque el rey tiene que hablarle a las tropas, si no me acuerdo bien, a las tropas inglesas al comienzo, creo que de la Primera Guerra Mundial, me parece, no sé si es la primera o la segunda, creo que es la primera. Y entonces tiene que transmitir coraje, decisión, pero bueno, ante esta situación de hablar en público, Claro. el rey empezaba a tartamudear. Entonces la película habla de toda la terapia que hace el rey para enfrentarse a esta situación. Ujú. Sí, pero es uno muy usual, para Sí, sí. el hablar en público siempre para acercarse a los profesionales y te ayuda. Sí. Y después un tema que nos quedaría, pero vamos a volver a esto, pero como para ir anticipando, es que además de todos estos miedos concretos, de todas estas fobias concretas, ¿no? También sufrimos, padecemos mucho, creo, como algunos miedos más existenciales, ¿no? O sea, por ejemplo, bueno, el miedo a la muerte, Ujú. típicamente, que todos lo tenemos, que a veces es una mezcla de varias cosas, ¿no? Porque a veces uno teme la muerte de otras personas, a veces teme la muerte propia, a veces teme cómo sería o envejecer o el proceso de morirse. Pero hay mucha gente que a lo que le teme es al vacío, a esto, ¿no? De cómo, y entonces yo desaparezco y no queda nada. Y Claro. es como uno de los miedos más fundamentales y un miedo típicamente humano. Cuando nosotros vemos, generalmente si vos ves a los animales morir, los animales no pareciera tener miedo a la muerte, pareciera, tal vez proyectando desde lo humano, pareciera que tienen bastante dignidad cuando se acerca a su momento, ¿no? Vos ves al perro que está viejito y como que no quiere molestar, se tira de costado. La sensación que te da, por supuesto que estoy antropomorfizando, se llama, estoy hablando de los perros como si fueran personas. Claro. Pero la sensación que te da es que está preparado el tipo, Sí. que lo afronta con Lo dignidad. afronta, claro, como algo natural. Como algo natural, Sí, exactamente. y que nosotros como que nos negamos a ponernos viejos, ¿no? Nosotros nos da terror envejecer y nos da terror morirnos, Claro. por supuesto. Y no necesariamente por el miedo a lo desconocido, que es otro gran miedo existencial o metafísico, ¿no? Porque ¿desde qué punto lo ves vos cuando decís nos da terror a morirnos? Bueno, yo creo, acá ya entramos en el campo de la filosofía, ¿no? Sí. Pero creo que si yo tengo que decir lo que yo soy, ¿no? Uno se ve a sí mismo como esta continuidad de la experiencia. Uno tiene una vida y fue viviendo a lo largo de esa vida y tiene esa conciencia de estar vivo y de recordar su pasado y de proyectarse hacia el futuro. Y entonces lo que te asusta es esta idea de que no va a haber nada. De pronto no va a haber nada y es menos que nada. Porque no es entrar a una habitación vacía, pero estar uno mirando la habitación vacía. Es que uno, su punto de vista, su conciencia, su vida, como lo quieras decir, no exista más, ¿sí? Entonces esto es como el núcleo, el carozo más profundo del miedo a la muerte, que es el miedo a no existir, ¿sí? Claro. Sí, Entonces sí. esto, pareciera que compartimos con los animales tener miedo a estímulos específicos. Pero en esto de tener miedo a la muerte en general, pareciera que los seres humanos estamos solos. Y bueno, y hay otros miedos relacionados con eso que los podemos después también trabajar. El miedo a la soledad, el miedo al fracaso. Miedo a la soledad es muy de todo el mundo, ¿no? De todo el mundo. ¿De sí, todo el sí. mundo? Sí, sí, sí. Hasta del que dice yo me llevo bárbaro con la soledad. Con la Soledad Pastoruti. Claro. ¿De quién
quién hablabas? De la Claro. Soledad Pastorutti. Claro. ¿Es cierto eso? El que se escucha que vos decís, No, yo pero creo- ¿cómo puede ser que se lleve tan bien así con la como- soledad? ¿No así- necesita interactuar con nadie? Atrás de esa frase puede haber muchas cosas. Yo Claro. creo que sí que hay gente que, así como hablábamos de que hay gente más extrovertida, más introvertida, hay gente que necesita más proximidad social, y hay gente que necesita más bien poner distancia en las relaciones sociales y que es un poquito más volcada hacia adentro, ¿sí? Que es lo que quiere decir introvertido. Pero en algunos casos también puede ser como una defensa esto de decir, ¿no? O sea, muchas veces una forma de defenderse frente al miedo a la soledad o al abandono es decir, bueno, esto lo elegí yo, esto es lo que yo quise, ¿no? Y no lo que me tocó. Es una forma de hacer más tolerable Claro. esa soledad, sí. Así que bueno, si te parece vamos a seguir con esto. hablando, ¿no? Bueno, temas alegres para que estén todos contentos el resto de la feliz, tarde. claro. ¿Sí? Tendrías que contarte un chiste ahora para cerrar el programa. Voy a decir que Los no era un dejamos- chiste ese. Terminamos el de hablando recién. del miedo a la muerte, el miedo a la soledad y el miedo a lo desconocido para estar. Tengo un tanta para cosa arriba. para decir. Mira, Claro. tanta que hasta es gracioso, así que, pero no, lo dejamos para la próxima. Bueno. ¿Sí? ¿Dónde te encuentran? Estoy en Caseros 281. Para los consultorio- miedosos, ¿eh? Claro. Es esta oportunidad para los miedosos. No si tenés te- fobia, te acercás, lo ves al licenciado. No teman consultar. Claro. Claro. Consultorios del Puerta, ahí está la dirección y se pueden comunicar al 15. Es 612994. Muy bien, fantástico. Muchas gracias, licenciado. Gracias.